Básicamente ya estuvimos viendo algunas condicionales, la condicional if, ya estuvimos viendo la condicional if else, y nos quedamos justamente en la parte de la condicional o las sentencias if anidadas. Todo este tipo de estructuras de control tienen muchísima ventaja, como les he mencionado, porque ahorita hemos visto ejemplos que de cierta manera son un poco ya más aplicativos, resolviendo problemas, digamos, sencillos o no tan sofisticados como uno pensaría, pero básicamente con que conozcamos cómo funciona una sentencia condicional, la if else, los anidados, los ciclos for, todo lo que vamos a ver más adelante, todo ese tipo de cuestiones van a generar que podamos crear códigos no solamente más complejos, sino que más eficientes al momento de poder ejecutar un programa. Entonces, una vez que lleguemos al final de poder ver todas estas condicionales y que lleguemos a ver la condicional, los ciclos, y todavía vamos a ver una parte que son unas sentencias que nos permiten detener un código o continuar con la siguiente iteración, ya les menciono después qué es lo de la iteración, los códigos se van a volver todavía más complejos, pero más eficientes todavía. Y para eso vamos a generar, ahora sí, una aplicación específica para analizar datos. Yo les voy a pasar más adelante un archivo que va a contener gran cantidad de datos, limitado, no va a ser así millones y millones, también va a ser pequeño, pero sí van a ser una gran cantidad de datos que vamos a comenzar a analizar con este tipo de códigos. Entonces, ese tipo de cuestiones las vamos a ver más adelante. Y quería aprovechar ahorita que le estaba mencionando esto con un paréntesis, que me había mencionado una compañera, Jacqueline, que ella no había tenido tiempo de poder entrar a las sesiones, pero me dijo que estaría bien que podamos ver alguna sesión de dudas, porque sí había estado, no lo había considerado de forma completa el tener una sesión de dudas. Ahorita no me había dado el tiempo para eso, ahorita ya estoy un poquito más desocupado y lo que estaba pensando es poder los fines de semana, sábado y domingo nada más, poder darles una sesión para resolver sus dudas, ya sea en la tarde o en la mañana. Yo creo que sería mejor en la tarde, para que podamos resolver dudas que tengan. Entonces, les estaré mandando esa información también para que la consideren y puedan checar. Entonces, cerrando ese paréntesis, les estaba mencionando que ya habíamos visto esas condicionales if else, ¿no? Y lo importante de ello, en este caso específico con RStudio, es la sintaxis que maneja. Estuvimos viendo que dentro de estos paréntesis va una condición, pero también hay que tener en cuenta que esta condición, ya que sabemos que no es un valor lógico, los códigos que se van a ejecutar de acuerdo o en relación a una condición van a estar encerrados por estas llaves. Estas llaves siempre van a ser muy importantes saber identificarlas. La de apertura y la de cierre. ¿Cuál corresponde con cuál? Y es justamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a aprender un poco más a saber interpretar este tipo de códigos un poco más complejos para que de cierta manera cuando escribamos códigos con sentencias if o if else no se nos haga complicado poder identificar esto. Siempre hay que llevar un orden, eso sí. Siempre que vayamos escribiendo esto, hay que llevar un orden para que no nos genere también... esperen, voy a ocultar. No creo que esté bien. Ok. Siempre hay que llevar un orden al momento de escribir códigos. Eso sí es algo muy, muy importante. Ahorita yo les voy a mostrar. No, de hecho no tengo aquí todo el script completo que estuvimos viendo. Pero les voy a mostrar justamente la parte de los if anidados. Yo lo que he estado haciendo con mis códigos y de cierta manera ha sido un poco desorganizado, es que voy abriendo diferentes scripts, ¿no? Voy abriendo diferentes scripts, empiezo desde cero y luego termino una sesión y empiezo con otro. Eso de cierta manera no es adecuado hacerlo, no se debe de realizar porque básicamente tendríamos muchos scripts cortados. Lo recomendable es que se tenga un script para un código completo. Una vez que terminemos esta parte, vamos a empezar a generar ahora sí scripts que sean como tal
completos y que resuelvan problemas en específico. Vamos a generar varios, sencillos, de nivel intermedio, de nivel ya avanzado. Eso ya lo vamos a hacer en conjunto para que vean que pueden generar scripts muy largos y que no solo es una tarea de tener el conocimiento de cómo funciona un condicional if else, sino que hay que tener ahí también un poco de imaginación, porque de cierta forma, al momento de escribir códigos, la imaginación, como decía David, es el límite. Una forma que a mí me gusta para poder resolver problemas con estructuras de control, con códigos, es escribirlo en una hoja. A veces a mí me gusta visualizar el problema dibujándolo o dibujando, no sé, ciertos elementos del problema y saber qué voy a hacer con esos elementos, si los tengo que agrupar, si los tengo que guardar en variables, tengo que generar una estructura de datos, tengo que generar un vector vacío, un data frame vacío, qué es lo que debo de hacer, ¿no? Y con base en esa información voy agrupando los códigos y los voy escribiendo poco a poco. Porque algo muy importante también, siempre que escribamos un código, no nos va a salir a la primera. Tal vez sí, pero en muchas ocasiones, entre más complejo sea el código, es más difícil que nos salga a la primera. Básicamente es estar haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y para eso, aprovecho y les menciono, hay un proceso en los lenguajes de programación que se llama debugging. Lo voy a escribir aquí nada más. Se llama así, debugging. Este proceso, o sí, este proceso básicamente es un proceso, lo que nos sirve, o más bien nos funciona para poder identificar errores en los códigos. Entonces, por ejemplo, todos los códigos que hemos estado viendo acá, los que hemos estado escribiendo, por ejemplo, este sencillito, digamos, bueno, no sencillo, sino corto, podemos aplicarle o podemos utilizar ciertas herramientas de RStudio para que nos diga dónde posiblemente hay un error, dónde hay digamos, falta de coherencia lógica, este valor no corresponde con esto, podemos identificar las llaves de apertura y de cierre de esa manera más sencilla, todo eso lo podemos hacer. Y nada más se los menciono. Aquí, en esta parte, justamente aparece una herramienta, una pestañita que dice Debug en RStudio. Si le damos clic ahí, nos van a aparecer diferentes opciones. Se las voy a mostrar más adelante, casi cuando terminemos lo del curso, pero también quisiera mostrarles esto para que lo tengan en cuenta después. Entonces, todo eso era justamente lo que les mencionaba bueno, vino de que les estaba mencionando de que los códigos hay que tener un orden, ¿no? Y una organización, y ahí es donde vienen errores, evitamos errores, etcétera. Una gran cantidad de cosas que vamos a ir aprendiendo. Entonces, una vez dicho esto, lo que vamos a ver hoy son los if anidados. Estuvimos viendo unos ejercicios. Estos ejercicios igual voy a intentar, bueno, no intentar, voy a resolverlos porque no tengo el código aquí como tal. Voy a resolverlos, se los voy a pasar en un documento para que tengan los códigos, para que vean la manera en que yo lo resolví, pero ustedes tal vez tengan una manera diferente de resolverlos, ¿vale? Para que cuenten con esa información. Entonces, ¿qué es un if anidado? Bueno, ya estuvimos viendo la sesión pasada, al final, en esos últimos minutos, que un if anidado nos sirve para poder ejecutar diferentes condicionales, diferentes condiciones, perdón. Habíamos visto que una condicional o una sentencia if evalúa una condición y a partir de este rombo de decisión, si nos da un valor lógico de verdadero o falso, será el código si se ejecuta o se sale, ¿no? De todo el código. En este caso, yo evalúo una condición y si esta condición es verdadera, se evalúa la siguiente condición. Y ahora aquí es otro rombo de decisión donde voy a tener dos valores lógicos. Si esa condición número 2 resulta verdadera, ya se va a ejecutar el código. Si alguna de estas dos condiciones es falsa, vean aquí las flechitas, se va a salir del código. No importa en qué condición esté. Yo pude haber puesto aquí más rombos de decisión, 3, 4, 5, 10 rombos de decisión. Y lo mismo va a ocurrir si alguno de estos rombos de decisión, no importa que sea el número 5, el 6, el 7 o el 10, el primero, el segundo, el tercero, etcétera, si uno de ellos me da un valor de falso, se va a salir y más bien se va a detener todo el código y ya no se va a ejecutar nada. Entonces, de cierta manera tiene limitaciones, si se dan cuenta, los if anidados. Pero no me gusta decirle limitaciones, sino que tiene aplicaciones específicas. A mí me gusta decirles, bueno, al menos a mi compañero David y a mí nos gusta llamarles que son como candados. ¿Por qué? Porque básicamente
Es como si la condición o el valor lógico de verdadero fuera la llave que te permite abrir el candado de la condición para seguir a evaluar, para continuar con la evaluación de la siguiente condición. Y cada valor lógico de verdadero será una llave distinta que te permite abrir ese candado, en este caso me refiero a la condición, para que ejecute un código o siga evaluando condiciones. Entonces, en los condicionales if anidados se tiene la misma sintaxis que un if simple o sencillo, donde se tienen las condiciones, se tienen las llaves, pero ahora hay un if dentro de otro if. Este if que estoy subrayando aquí en la presentación es como tal el segundo if, porque, bueno, aquí le puse condición 2, de esa manera puedo identificar que es el segundo if, pero la manera más visual utilizando el lenguaje R para poder identificar un if anidado es justamente esta indentación que les mencioné en sesiones pasadas. El primer if siempre va a aparecer entonces como lo siguiente, ¿no? Lo voy a escribir aquí y voy a hacer un poco de zoom. Ahí está. Bueno, un poquito. Voy a poner entonces, voy a borrar esto. Voy a poner entonces sentencia if anidada y voy a escribir if, presiono tab, selecciono la opción del if. Luego me voy a ir abajo para escribir en el bloque de código, que resulta ser la línea en blanco, o la línea 3 en mi caso. Siempre aprieto aquí. Y voy a escribir otra vez de nuevo la palabra reservada if. Escribo if, presiono la tecla tab, selecciono la opción, y ya tengo mi if anidado. Lo que yo les mencionaba es que para poder identificar el if anidado, no les va a aparecer aquí como tal condición 1, condición 2, sino que les van a aparecer códigos, ¿no? Códigos diferentes. Pero la manera de poder identificarlos es con estos espacios en blanco que aparecen al inicio de las líneas de código. Un if anidado va a estar un poquito, o bueno, más bien el segundo if de un if anidado va a estar más separado de la línea de código que el primer if. ¿A qué me refiero? Yo estoy subrayando el primer if aquí en el script de R. En el segundo if, que es el que estoy subrayando ahora, el segundo, tengo aquí un espacio en blanco. Ese espacio en blanco como tal es el segundo if y es lo que me permite caracterizar los if anidados. Yo puedo irme a la línea de abajo incluso. Puedo volver a escribir otro if, presiono tab, selecciono el if y vean cómo se van generando esos espacios en blanco cada vez más grandes. Yo puedo seguir escribiendo otra vez el if, selecciono y se va generando como un triángulo. Vean, ese triángulo y esa forma que tiene es muy importante saber identificarlas en los códigos. Cuando ustedes vean como tal algo así, significa que hay bloques de código abajo de una sentencia. ¿Qué sentencia? Pues puede ser una conditional if, puede ser un ciclo for, que lo vamos a ver más adelante, pueden ser diferentes sentencias condicionales, diferentes estructuras de control. En este caso, estos espacios en blanco, como yo les mencionaba, se llaman indentaciones. Y lo importante aquí es saber identificar estas llaves de cierre y apertura. ¿Cuál corresponde con cuál? Cuando yo abro o escribo, voy a escribirlo acá abajito de nuevo, un primer condicional if, simplemente lo selecciono con tab, se abre esta llave de apertura y de cierre. Cuando yo escribo un condicional if anidado, muy importante aquí, el segundo if lo estoy escribiendo dentro del primer if, es decir, dentro de la parte del bloque de código, ¿no? Es como si esta fuera el bloque de código. Voy a seleccionar, bueno, no voy a seleccionarlo bien, esto que estoy seleccionando aquí y justamente lo que está aquí, con lo que dice código, es como si fuera el bloque de código del primer if, como lo que veíamos en las anteriores, ¿no? Esto de acá. Este es un bloque de código del if, este es un bloque de código del else, ¿no? Entonces, aplica lo mismo acá. Es como si todo el segundo if fuera un bloque de código del primero. Nada más que ahora lo estoy escribiendo a partir de una sentencia de control, una sentencia lógica. Entonces, cuando yo escribo aquí mi segundo if, es como si yo estuviera escribiendo todo dentro de estas llaves, la llave de apertura y la llave de cierre. Voy a poner aquí como comentario y aprovecho para mencionarles algo importante. Siempre les he mencionado, bueno, no siempre, pero varias veces, que cuando hacemos scripts, hay que tener en cuenta que debemos comentar nuestros códigos, ¿no? Agregar comentarios. Puedo agregar comentarios después de una línea de código, después de un código en específico. Por ejemplo, lo voy a agregar aquí donde está mi llave. Simplemente voy a dar un espacio en blanco,
voy a colocar el mismo numeral para poder escribir comentarios y voy a poner apertura del primer if. Voy a irme abajo para saber que esto que está cerrando, la última llave, corresponde a la llave de cierre del primer if. Entonces voy a escribir aquí como comentario cierre del primer if. Voy a irme acá y ahora voy a escribir igual. Apertura del segundo if. Y lo mismo va a ocurrir con la otra llave que está un poquito más separada de la parte de las líneas de código. Simplemente esto es porque este es el cierre del segundo if. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que yo estoy identificando son esas llaves. Esas llaves son las que les decía que son muy importantes saber identificarlas. ¿Por qué? Uno de los errores más comunes que vamos a tener al momento de escribir sentencias if, no solo anidadas, sino cualquier estructura de control, son esas llaves que aparecen. Porque a veces puede ser que nos falte escribir alguna, ¿no? A mí lo que me ocurre, por ejemplo, es que se me olvida luego escribir. Bueno, no que se me olvide, sino que al momento de que voy escribiendo códigos, se puede borrar una de ellas. O puedo confundirlas y decir, ok, esto no va y lo borro. Entonces, ahorita lo que yo acabo de hacer es borrar una llave de apertura, de cierre, perdón. Si yo les muestro este código, nada más lo que estoy seleccionando, desde la parte de línea de código 2 hasta la línea de código 9, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 4 llaves de apertura y yo debo de tener entonces 4 llaves de cierre. Esa es otra manera de poder identificarlas. ¿Cuántas llaves de apertura tengo y cuántas llaves de cierre tengo? Si tengo 4 y acá tengo 3, significa que me falta una. Entonces simplemente le escribo y listo. Y nada más genero el espacio aquí para poner código y ya tengo otra vez todas mis llaves de apertura y de cierre. Y esa es una manera también de poder identificar esa parte con los if anidados. Ahora, ¿cómo funciona exactamente el if anidado? Para que un if anidado pueda ejecutar un código, tienen que cumplirse las dos condiciones. Me voy a ir de nuevo a RStudio. Esto que aparece aquí al momento de escribir diferentes if, como si fuera una escalera, lo que aparece como condition, esta parte son las condiciones que voy a evaluar. ¿Qué quiere decir? Que todas las condiciones tienen que ser verdaderas para que se ejecute el bloque de código de abajo. Toda esta parte es lo que yo les decía que es como un candado. Yo tengo cerrado el candado, que es el if. Vamos a ponerlo así. Cuando yo tengo cerrado ese candado, si esta condición se cumple, es como si R abriera ese candado y permite evaluar ahora la parte de abajo, el segundo if. Va a evaluar la condición de ese segundo if. Si eso se cumple, se va al tercer if o al tercer candado, evalúa, se cumple, se va al cuarto, evalúa, si se cumple, y así se va de forma continua, dependiendo de todos los if, cuántos if anidados tengamos. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo aquí es que se deben de cumplir todas estas condiciones para que se ejecute un código. Y ahí es donde yo les decía, bueno, si yo necesito que se cumplan varias condiciones para que se ejecute un simple código, pues ¿qué aplicación tiene eso, no? ¿De qué me va a servir tenerlo en un programa, en un script? Bueno, esto es lo que yo les decía, que los if anidados son un poco más específicos, porque nos permiten evaluar si existe, por ejemplo, algún archivo, si existe alguna variable, si se está cumpliendo alguna condición. Es decir, yo puedo ejecutar todo un script y le puedo decir a R, oye, espera, antes de que continúes ejecutando el script, quiero que me evalúes estas condiciones. Se acaba de cumplir con todo el código que ejecutaste anteriormente, que guardaste o generaste una variable, digamos, llamada, no sé, número 1, ok, se cumplió, sí está. ¿Existe la variable tal? Ok, se cumple, sigue. ¿Existe esta otra variable? ¿Existe este otro código? Se cumple esta condición y de esa manera es como si estuviera deteniendo a R en ese paso y diciéndole, antes de que continúes, evalúa estas condiciones. Si todo se cumple y si todo está bien, puedes continuar y puedes continuar ejecutando códigos. Entonces, por eso les digo que son como llaves, ¿no? Porque de cierta manera te permite generar candados. Si algo no se cumple, automáticamente tu código se detiene. Así es como funciona la condición, el if anidado. Las dos condiciones, las 3, las 4 o las 5 condiciones que tengan, no importa cuántas,
deben de ser siempre valores lógicos de verdadero, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo sencillo que era lo que les mencionaba justamente la sesión pasada. Yo tengo una variable que se llama NAT, que la primera condición que quiero que evalúe es si ese valor que está guardado en NAT es mayor a 0. Si ese valor se cumple y es mayor a 0, me va a dar un valor lógico de verdadero. Entonces, se va a pasar a evaluar la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es, ok, ya sabemos que NAT es mayor a 0. Ahora vamos a ver si ese número que estoy guardando en mi variable NAT es un número par con esta sintaxis, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Si eso se cumple, tiene el valor lógico de verdadero, ok. R dice, voy a ejecutar tu código. ¿Qué voy a ejecutar? Esta parte de acá. Lo que dice print es un número par positivo y el código se ejecuta. Es lo que veíamos. Ahora, lo importante de aquí es que un if anidado, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, en mente más bien, que si alguna de esas condiciones no se cumple, el código no se va a ejecutar. No importa que la segunda condición sea verdadera. ¿Por qué? Porque R, al momento de que digamos la primera condición, que justamente me voy a ir a RStudio, corresponde al if de jerarquía más alto, que es el primer if, si ese no se cumple, R no se va a tomar la molestia de evaluar lo demás. Entonces, aunque las demás condiciones se cumplan, olvídense de que se vaya a ejecutar su código. Con que la primera condición sea falsa, lo demás ya no se evalúa, ¿vale? Lo mismo pasa con la segunda condición o con la tercera o la cuarta. Aunque la primera sea verdadera y se siga generando evaluaciones a unos otros if, si alguna de ellas es falsa, se va a detener también en ese paso. Y es justamente algo de lo que me preguntabas tú, Claudia, que si podemos hacer o poder visualizar en dónde se está deteniendo nuestro código. Claro que lo podemos hacer. Vamos a ver el ejemplo con esto, ahorita que ya tengo el if anidado un poquito más escrito aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar este mismo if anidado y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar una variable o varias variables. No, una variable. Voy a generar una variable aquí. No, voy a generar, sí, vamos a ver. Vamos a generar la variable NAT, ¿no? La que está en la presentación. La variable NAT, el operador de asignación. Vamos a poner, ¿qué les parece? Un número que sea 5. No, vamos a poner el 2, ¿no? El 2, para evaluar lo mismo que estaba en la presentación, número par positivo. La primera condición entonces, ¿cuál va a ser? Si NAT es mayor a 0. Ahí está la primera condición. ¿Cuál va a ser la segunda? La segunda condición va a ser, ok, NAT es un número par, vamos a evaluarlo. Voy a poner NAT, voy a poner en este caso el operador que me sirve para determinar el residuo entre 2 y la igualdad lógica. Y le pongo el 0. Voy a poner esos dos, ¿no? Nada más. Mejor. Para que no haya tanta complicación. Entonces, vean aquí algo que quiero hacer, pero siento que no debería. Borrar directamente todo esto. O sea, lo podemos borrar, pero no quisiera confundir. Nada más lo recalco. Estoy manejando este if anidado, que tiene 4 ifs, y lo que voy a hacer es borrar 2 if, nada más, con su correspondiente llave de apertura y su llave de cierre. Eso también, siempre que vayan a borrar algún if que posiblemente se les haya pasado o quieran borrar simplemente porque ya no lo necesitan en su código, tengan en cuenta esas llaves. Si estoy borrando 2 if, tengo que borrar 2 llaves de cierre, ¿vale? Eso es algo muy importante también. Entonces las voy a borrar, voy a quedarme con estos 2 if nada más, ya tengo mi llave de apertura, mi llave de cierre para los dos, y ya tengo mis dos condiciones. ¿Y qué voy a poner? Voy a irme al primer if, a la llave del primer if. Voy a dar un enter y voy a escribir la función print, voy a poner paréntesis y simplemente voy a escribir este es el primer if. Voy a irme abajo y voy a escribir print de nuevo y voy a poner este es el segundo if. Simplemente voy a hacerlo así. Voy a ejecutar mi variable, le voy a poner su respectivo comentario, voy a poner crear variable NAT. La voy a ejecutar, control enter, ya está guardada en mi ambiente. Y algo que no les he mencionado y aprovecho aquí para hacerlo. La manera en que he estado ejecutando mis condicionales
Es seleccionando todo y dándole en run. Otra manera de hacerlo es simplemente colocando mi cursor en la parte final de la última llave de cierre y dar control enter. Y de esa manera se va a ejecutar todo el código. Todo el código de if, ¿vale? La estructura de control nada más. Algo que no recomiendo hacer es ejecutar un código con la combinación de teclas control enter colocando el cursor en alguna parte o dentro de los if. Porque a veces lo único que se ejecuta es una línea de código y a veces eso genera errores, ¿vale? También es algo que he visto, una práctica que he visto muy común, que se intenta ejecutar como nada más una parte dentro del if. Y pues eso no resulta lógico porque algunas de esas condiciones necesitan del anterior y genera errores, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo puedo ejecutarlo nada más como tip, poniéndome o colocando mi cursor en la parte final, la llave de cierre, presionando control y luego enter. Y se ejecuta. Entonces, ya la ejecuté y vean lo que apareció. Lo que apareció aquí es justamente las dos palabras que dicen las dos frases. Este es el primer if, este es el segundo if. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me apareció, aquí, voy a dar un poquito menos de zoom, nada más para que no se vea tanto. Ahí está. Lo que quiere decir aquí es que si yo obtuve el segundo if, la frase, este es el segundo if, significa que se evaluó la primera como verdadera y se evaluó la segunda como verdadera. Simplemente lo podemos intuir con este resultado. Y es algo que les decía también. Cuando vayan a ejecutar un código, siempre esperen o piensen qué es lo que deben de esperar ustedes. ¿Qué van a esperar con ese código que acaban de escribir? Yo lo que esperaba justamente era esto, que me apareciera, este es el primer if y este es el segundo if. De esa manera podemos también agilizar el pensamiento lógico, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar ahora el número. Vamos a cambiar entonces. Voy a ponerle un número negativo. No, voy a poner el 2, lo voy a cambiar por un 5. Le voy a poner el 5, voy a ejecutar mi variable para que se sobrescriba. Ya la ejecuté, aquí está en mi consola, se guarda en mi ambiente de RStudio y voy a volver a ejecutar todo el if, ¿vale? Lo voy a seleccionar en este caso, le voy a dar en run. Aquí está en run. Y vean que ahora lo que me aparece ya no son las dos frases anteriores, sino que ahora me aparece, este es el primer if. ¿Por qué? Porque lo primero sí se cumple. Este es un número positivo, ¿no? Se está cumpliendo la condición. Pero la segunda ya no se está cumpliendo. Por eso ya no me aparece el bloque de código acá. Entonces, de esa manera puedo tener también un control sobre los códigos que se están ejecutando, o más bien hasta dónde está llegando mi condición, hasta dónde se está evaluando. Ahora, ya la última parte. Si yo coloco un signo negativo, aquí selecciono, ejecuto, se guarda en mi ambiente de RStudio, selecciono todo mi bloque de if anidado, lo corro, ya no voy a obtener ningún resultado. ¿Por qué? Porque la primera condición ya ya no se evaluó como verdadera. Ahora tiene un valor lógico de falso. Y por eso ya no tengo ni siquiera la frase, este es el primer if, ni la frase, este es el segundo if, ¿vale? Em, Algo que he estado haciendo, se los menciono como un tip también, y que no les he mencionado así de forma directa, es que ustedes pueden ejecutar dentro de un if las condiciones. Lo he estado haciendo, pero no se los mencioné de forma directa. Es decir, si yo quiero ver el valor lógico que tiene la condición, yo la puedo seleccionar. Puedo seleccionar lo que está dentro de esos paréntesis, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí, le doy un run y se ejecuta. Y vean, podemos ver que esto es falso, ¿vale? Y vean, por ejemplo, voy a poner el mismo número negativo y voy a poner ahora en vez del menos 5, voy a poner el menos 2. Lo voy a correr mi condicional if, ya le di un run, y no se ejecutó nada tampoco. ¿Por qué? Porque la primera debe de ser negativa, ¿no? Perdón, positiva, se tiene que evaluar como positivo. Pero ven algo muy interesante acá. Si yo ejecuto la primera condición, le doy un run, me da el valor lógico de falso. Si yo ejecuto la segunda condición, me da un valor lógico de verdadero. Es lo que les estaba mostrando justamente en la presentación, que yo puedo tener aquí un falso y un verdadero, pero con que la primera condición no se cumpla, todo lo demás ya no se va a ejecutar, y lo acabamos de ver. Ejecuté esa condición y no obtuve ningún resultado, ninguna frase de las que puse ahí. Entonces, de esa manera es como funcionan los condicionales if anidados. Se los voy a profundizar un poco más en las siguientes diapositivas. Pero ahorita lo que quiero es justamente nada más que quede claro eso.
Los condicionales if anidados deben de evaluar diferentes condiciones y todas esas condiciones se deben de cumplir. Ojo, hay excepciones. ¿A qué me refiero? Estuvimos viendo en las sesiones pasadas los condicionales, las sentencias, lo voy a llamar sentencias, las sentencias if else. Yo puedo tener sentencias if else anidadas. Y justamente si recuerdan, veíamos que la condicional, la sentencia if else, lo que me permite es evaluar la parte verdadera, pero también ejecutar un bloque de código para la parte falsa. Entonces, yo puedo tener aquí justamente un else o dos else para cada if y ejecutar códigos distintos, dependiendo de si me da falso, ¿vale? Entonces, de esa manera es como funciona, ¿vale? Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí, Claudia, o todo bien. Sí, de hecho tengo una duda, César. Sí. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo pues el if anidado, Ujú. digamos, por ejemplo, tenemos ahí dos if, ¿no? Ajá. Digamos, tenemos tres if Ujú. y ahorita que mencionabas, bueno, más bien con if else, Ajá. hacerlos, la anidación con un if else, pero por ejemplo, digamos que se cumpla la primera, el primer if, pero no se cumple el segundo. Entonces, por ejemplo, el segundo podría tener un else que diga pasar al tercero o al cuarto if. O sea, no sé, digamos, lo que intento decir es que si con el continuar, A ver, digamos, la anidación. te trabaste al final, nada más. Ah, sí, perdón, ¿sí me escuchas bien ahí? Sí, ya te escucho bien. Ajá. Ah, sí, o sea, digamos que utilizando la anidación de un if else, Ujú. saltarnos un if y continuar el siguiente if. Ok, saltarnos un if y continuar el siguiente. Con Sí. el mismo, o sea, utilizando el else. Ajá. Ujú. Ok, ok, vale. Es buena pregunta y es muy buena aplicación de un código. Sí se puede hacer. De hecho, se pueden hacer las combinaciones que tú quieras. Cuando empezamos a meter sentencias else, ahí los códigos ya se empiezan a complicar más. Tal vez no complicados al momento de escribirlos de cierta forma, pero sí de pensarlos. ¿Por qué? Porque cuando escribimos condicionales if, else anidadas, ahí ya tenemos que tener en cuenta que ya no solamente vamos a evaluar una condición o más bien un valor lógico, sino que ya se van a estar evaluando, entre comillas, porque el else no evalúa nada, pero entre comillas va a estar evaluando también la parte falsa. Entonces, ahí ya tenemos que tener un poco más cuidado. Vamos a hacer un ejemplo. Vean. Vamos a hacer lo que mencionas. Estamos viendo esto, ¿no? Y tenemos el if anidado. Vamos a suponer esa misma parte. Me voy a ir aquí abajo. Ya les voy a poner un comentario. Sintaxis del condicional if anidado, ¿vale? Voy a irme aquí abajo en el mismo script y voy a escribir con sentencias if, else, anidadas. Vamos a poner unas sencillitas, a ver. Vamos a escribir if. Voy a seleccionar la primera opción, tengo mi condición, ¿no? Ahorita ponemos las condiciones. Voy a escribir otro if en la línea de código del primer if, presiono Tab, ahí está. Algo no hice autocompleto eso. Ok, ahí está, ¿no? Se autocompleta, para que vean que la seleccioné, que no fue por arte de magia. Ahí está, ya tengo mis dos if. Vamos a evaluar las mismas condiciones. Tengo la parte que dice NAT, que debe de ser mayor a 0. Tengo la segunda condición, que debe de ser la misma variable NAT, que debe de evaluarse como un valor par. Vamos a poner entre 2 igual a 0. Y vamos a poner un if else. Vamos a ver cómo lo podemos pensar. Eso es lo que les menciono. La manera aquí ya no es cómo escribirlo, sino ahora cómo pensarlo. Podemos escribir o podemos ver un ejemplo en donde no se cumpla alguna de estas condiciones y evaluar. Vamos a ver. Voy a poner esto. Imagínense que voy a crear una variable. Voy a poner crear una variable llamada, es más, voy a cambiar el nombre para no confundir. Llamada, le voy a poner, ¿qué les parece? Num, ¿no? Igual, no sé, me gusta poner num. Voy a poner num de nuevo. La variable va a tener un valor numérico, nada más. Y le voy a poner el valor numérico de
menos 2, ¿vale? Voy a poner menos 2. Vamos a suponer que tengo el siguiente código de las siguientes sentencias. Tengo la primera condición que es mayor a 0 y luego que se evalúe como par. Si esas dos se cumplen, pues vamos a poner nada más qué debe demostrarse, ¿no? Voy a poner, este es un número, voy a poner número par positivo. Ahí está. Si se cumplen las dos, se va a ejecutar este código que estoy seleccionando. Ahora, como yo acabo de poner de forma intencional un número negativo, que es el menos 2, no se va a cumplir la primera condición. Sí se va a cumplir la segunda, porque sí es un número par, pero la primera no. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí entonces? Lo que voy a hacer es escribir un else. Un else en el caso de que no se cumpla alguna de esas condiciones. Ahora, ¿dónde lo debo de escribir? Lo debo de escribir en la llave de cierre donde quiero que se evalúe la parte falsa. A ver, esperen, no, es que no quiero confundir. Tengo que escribir esa sentencia else en la llave de cierre correspondiente a la condición o al if que tiene la condición que no se está cumpliendo como valor verdadero. Es decir, mi valor, en este caso del primer if, la condición se cumple o se ejecuta como falsa. Vamos a ver el ejemplo. Voy a ejecutar mi variable, tengo aquí num, voy a ejecutar la condición nada más y aquí tengo falso, ¿no? Tengo falso. Es decir, si yo tengo un falso en esa primer sentencia ahí, que corresponde a esta llave de apertura, el else lo debo de escribir a la llave que le corresponde a ese if que tiene el valor de falso. Entonces lo debo de escribir justamente en esta última llave. Ahí es donde debo de poner un espacio, escribir la palabra else y luego justamente escribir la misma sintaxis de else, que son las dos llaves. Coloco la llave de apertura y de cierre, ahí me la autocompleto de RStudio, doy un enter y ya puedo escribir aquí un código. Vamos a poner el código. ¿Qué les parece si vamos a decir lo siguiente? Ok, ya tengo mi número, que es menos 2. Este número se evaluó como no positivo porque la primera condición fue falsa. Ok, entonces ya no se va a ejecutar lo que estoy seleccionando, ¿no? El if anidado. Pero ¿qué te parece si vamos a evaluar si ese valor es negativo, también es un número par? Pues vamos a ponerlo justamente en el bloque de código de la sentencia else. Justamente debo de escribir entonces lo mismo. Coloco la parte if, selecciono con tab, voy a escribir la misma variable, y aquí nada más es num. Es num, nada más para que no se me olvide, porque puse nat. Bueno, tiene el mismo valor, ¿no? Pero para no combinar variables. Ok, num, coloco en este else la segunda condición, la segunda sentencia else, y básicamente voy a escribir lo mismo, porque lo que me importa es ver si es un valor positivo o negativo, pero si es par, ¿no? Vamos a ver eso, me importa que sea par. Entonces voy a escribir num, voy a escribir el operador de residuo entre 2, operador lógico relacional de igualdad, el 0, y justamente abajito del bloque de código de este segundo if, o de este if que corresponde al else, voy a escribir la misma leyenda que está acá arriba, o la misma frase, print, la función print. Este es un número par, pero ahora negativo. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Dense cuenta que lo que acabo de hacer es utilizar una sentencia if anidada, sencilla, pero combinada con un if else. Esto es un if anidado. Como tal es un if anidado. Con el simple hecho de que tenga un if dentro de otro if, ya es un if anidado. Solamente que le agregué otro bloque de código que es el else. Y aquí es donde les digo que empieza la parte complicada. Porque no solamente el código se volvió más complejo, no solamente el código ya se volvió más largo, un poco más complejo de entender, sino que la manera en que lo tuvimos que escribir tiene que ser pensada muy minuciosamente, de forma lógica. ¿Por qué? Porque, como les decía, si yo quiero evaluar con un else, tengo que asegurarme que la condición que está dentro de alguno de los if anteriores sea falsa para que se evalúe lo siguiente. Vamos a ejecutarlo. Lo voy a seleccionar, voy a poner tantito mi consola acá, un poquito más arriba, le voy a dar un run y lo que se muestra es esto. Este es un número par negativo. ¿Corresponde con mi variable? Pues sí, el número 2 es un par,
pero justamente es negativo. Y de esa manera lo puedo combinar. Así es como puedo combinar condicionales if anidadas, en este caso simple, porque nada más tiene dos, con un condicional else, una sentencia else. Entonces, dense cuenta que sí, puedo hacer eso justamente. Puedo agregar un if dentro de un bloque del else. También lo puedo hacer. Básicamente ahí es donde entra la parte de imaginación. Estoy seguro de que si yo le pregunto a mi amigo David cómo hubiera hecho este código, estoy muy seguro que él me hubiera puesto un código un poquito, vamos a decir, menos complejo o más vectorizado, le llaman. Porque a él le gusta mucho eso de la vectorización, que es lo que les mostraba que una pregunta que me hicieron en la sesión pasada. Pero bueno, cerrando esa parte. Así es como podemos utilizar un if anidado, combinarlo con un bloque else y justamente dentro de ese bloque else agregar otro if. Entonces vean que esto tiene mucha aplicación de cierta manera, porque pues, podemos aplicarlo para diferentes condiciones. Si yo no, si digamos, ok, se cumplió esta primera condición, no se cumplió, perdón, no se cumplió esta condición, pues tengo un plan B, ¿no? Que es mi else, para que me evalúe dentro un condicional if. Ok, se evalúa esta condición como verdadera ahora, pero ahora la segunda se evalúa como falsa. Pues ahora tengo que escribir aquí otro else. Entonces tengo que escribir ahí un else, colocar los corchetes y vean cómo se va generando un bloque muchísimo más complejo, un bloque de código. Entonces, aquí lo difícil ya no es tanto como escribirlo. Cuando se tiene ya mucha práctica, lo difícil ya no es escribirlo, sino pensarlo. Pensar cuál es el orden correcto de colocar ese if y ese else. ¿Vale? No sé si con eso quedó un poquito más claro o salieron más dudas o cómo lo ves. Está más complejo, ¿no? Bueno, un Ah, poquito sí más. quedó, Ajá. sí quedó más claro, solo que sí me surgió otra duda. Por Sí. ejemplo, aquí lo que se volvió a hacer fue volver a escribir el if, ¿no? Después del else. Ujú. Pero bueno, mi duda es si habría otra forma de referenciarlo, digamos, como para que retome el if que se había escrito anteriormente. O sea, si hay una forma como de evitar reescribirlo. Ok, ok. Evitar reescribirlo. Sí, entiendo. Una forma de poder hacerlo. Vamos a ver. Podemos tener. La estoy pensando si se podría hacer con una parte, un if else vectorizado, pero creo que no se podría. Mm, puede ser que sí se pueda, pero no lo he visto mucho. No he visto mucho que se genere como una, digamos, mm, como que se referencie hacia el if anterior, porque de cierta manera el flujo de la estructura de control en el lenguaje R y en la gran mayoría de lenguajes, Python, Bash, Perl, el flujo del código, la forma en que se va ejecutando es como si fuera, vamos a decir, de arriba hacia abajo. Es decir, en este sentido, desde la línea 25 hasta la línea 33, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de cierta manera, lo que estaría haciendo R es evaluar la primera condición, evalúa esto como falso. Yo le puedo meter un else aquí, pero aquí lo importante es que este else, para poder referenciarlo con la parte de acá arriba, no conozco como tal una forma de poder hacerlo. La manera en que se me ocurrió fue justamente esta como se las escribí. Volver a escribir esto, pero ahora vean aquí la parte como diferente. Este else de aquí no es, perdón, este if de aquí que estoy seleccionando no es el mismo que está acá abajo, el que está acá. No es el mismo. ¿Por qué? Puede ser que la estructura es la misma, puede ser que la condición es exactamente la misma, pero no es el mismo porque en este caso lo que tengo acá es que es un valor negativo y acá es un positivo. ¿A qué voy con todo esto? A lo que voy con todo esto es que el lenguaje de programación R, Python o cualquier otro que maneje estructuras de control, fue hecho utilizando esta condicional o esta sentencia if-else de esta forma. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que si yo tengo una parte lógica, una condición verdadera, se va a ejecutar cierto bloque de código, pero también me permite ejecutar un bloque de código diferente en el caso de que sea falso. Puedo ejecutar el mismo, puedo ejecutar exactamente lo mismo, pero
es poco común que se ejecute el mismo código para una condición if y para una condición else. Para una sentencia if, perdón, y para una sentencia if. Ay, perdón, no estoy confundiendo. Se los menciono de nuevo. Es poco común que se ejecute el mismo código para una sentencia if y para una sentencia else. Por eso aquí les puse el código en este caso de 2 colores, porque se tienen en este ejemplo 2 códigos distintos. Pueden ser básicamente la misma estructura, la misma condición, las mismas evaluaciones, pero justamente fue hecho para eso, para que podamos evaluar un plan B, es decir, un código en el caso de que tu condición principal, que es la que tú esperabas o la que quisieras, no se cumple, ¿vale? Entonces, esa forma de referenciar, voy a buscar si hay alguna forma de poder referenciarlo. Nunca se me había ocurrido justamente eso. Es muy buena pregunta poder referenciarlo. Es muy buena pregunta. Y fíjate por qué digo que es buena pregunta. Porque muchos programadores lo que dicen es que se acostumbra a reciclar código. Esto de reciclar es como, ¿para qué escribo lo mismo en un script si lo tengo anteriormente, no? Tengo que buscar una manera eficiente de poder utilizar lo anterior. Entonces, por eso te digo que es muy, muy buena pregunta eso de referenciarlo, pero ahorita no conozco como tal la forma de hacerlo. Voy a buscarlo, si la encuentro bien, eh, se las muestro en la siguiente clase, te la muestro en la siguiente clase, en la siguiente sesión, ¿vale? Gracias, César. Perdón, me surgió No, sí, otra sí. duda. Sí, tú dime, tú dime. Bueno, aquí en este caso hiciste un if anidado, bueno, 2 if, ¿no? Anidados. Ajá. Supongamos que tenemos un tercero y, o sea, el mismo problema, ¿no? No se cumplió la primera, pero utilizamos el else para que se cumpla la segunda. Y digamos, en este caso, sí se cumpliría la tercera, pero se tendría que volver a escribir después del else, o sea, volver a hacer el if anidado después del else para la segundo elf y tercer if, perdón. Es decir, que tengamos un if acá, ¿no? Dices, en esta primera parte. Abajo. Ajá, o Aquí. sea, esas dos partes, ajá, y después Ah, un if ahí. ok. Entonces, pues como no se cumplió la primera, se Ujú, metió la parte del else para que se cumpliera la segunda. ujú, Pero entonces, como lo que decías que no se referencia a los if de arriba, por eso se vuelve a escribir, bueno, se escribe la contraparte, ¿no? ujú. Entonces, se tendría que hacer lo mismo para el tercer if. Fíjate que ahí ya es un poquito más de la manera en cómo escribimos los códigos. Podemos hacer eso justamente, mira, digamos, tengo un tercer if. Vamos a evaluar otra condición. ¿Qué te parece? ¿Qué otra condición puedo evaluar? ¿Es un número positivo? Que ¿Es sea un par? múltiplo de un número, no sé. Un múltiplo, ok, que sea un múltiplo. Para poder evaluar que sea un múltiplo, mm, sería, o vamos a poner una condición, que sean, no sé, se me ocurre cero, complejo, múltiplo. A ver, ¿cómo lo evaluaremos con un múltiplo? Sería multiplicación que sea igual a ver, vamos a ver, vamos a poner una que tal vez no tenga tanto sentido. Vamos a poner que el valor que sea de nu sea multiplicado por 2 y que ese valor sea igual a 4, ¿no? Vamos a suponer eso, a menos 4. Vamos a poner aquí, porque se estaría cumpliendo acá, ¿no? Se estaría cumpliendo esto, porque tenemos un valor negativo. Entonces, al multiplicarlo nos daría menos 4, ¿no? Vamos a intentar escribir eso. Ahorita veo cómo lo evaluaría con los múltiplos. Entonces, vamos a suponer que tenemos estas 3 condiciones. La parte que quiero evaluar si es un valor positivo, mayor a 0. Quiero evaluar si es un valor, un número par. Y quiero evaluar nada más si el número que estoy colocando o tengo en mi variable num me da exactamente el valor de -4, ¿no? Entonces, voy a evaluar esto. Tengo mi tercer condición. Si yo pongo ese tercer if y escribo otro, digamos, otro bloque de código con print, vamos a poner ahora simplemente de forma intencional el valor
es -4, para saber que se está cumpliendo esto, y ejecuto esto, lo que yo voy a obtener es, o lo que esperaría obtener en este caso, justamente, es el mismo, ahí esperen. Ah, vean aquí, vean algo algo interesante que acaba de pasar. No sé si alcancen a ver, es un paréntesis. Aquí en la consola, cuando ejecuto un código, me está apareciendo un símbolo positivo, ¿no? Como un operador positivo. Cuando les aparezca eso y les aparezca parpadeando su cursor y no vieron ningún resultado del código que acaban de escribir o ejecutar, eso significa que R les está diciendo que en el código que acaban de escribir les faltó algo. Les falta algo para que se pueda completar, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos saber que nuestro código está mal escrito, entre comillas, o simplemente la sintaxis o el arreglo de los corchetes, los números, las funciones, palabras, etcétera, está mal. ¿Cómo puedo continuar con la ejecución del código? Una manera es que si yo sé qué es lo que está ocurriendo, lo completo. Y aquí es donde yo les decía, lo más común es que nos faltan a veces paréntesis. Entonces lo único que se hace es colocar paréntesis y dar enter. Pero acá no tengo paréntesis. Posiblemente lo que falta es una llave. Puedo poner la llave, le doy enter, no se va a ejecutar nada y no me genera un error. Otra manera es que si yo vuelvo a ejecutar este código, no voy a ejecutar nada más. Me vuelve a aparecer este simbolito. Si no sé qué es lo que está pasando, simplemente si yo doy enter, me va a seguir mostrando ese símbolo. Simplemente debo de presionar la tecla ESC, la última de la parte superior izquierda del teclado, y se cancela el código, ¿vale? Y de esa forma podemos detener el código. Eso se lo decía como un paréntesis porque sí es algo muy importante que se van a encontrar demasiado cuando ejecuten código, ¿vale? Muy bien, entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí con el código que les decía. Ya tengo mi tercer Falta ahí condición. una llave. Una llave. Ah, ¿en cuál dices? Ajá, de el if, después del tercer if, es Ajá. que son 2 llaves. Dices, a ver, ajá, tengo 3, acá tengo 4. Ajá, y me falta. Aquí dices, ¿no? En esta parte. Ajá. A ver. Ok, aquí y acá. Ajá, justo. Y es Buena que como son observación. 3 Ajá. ifs, son 3 llaves. Ajá. Justo. Eso justamente era lo que les mencionaba. Ahí es donde les digo que a veces sí nos confundimos. Pero qué bueno que tú lo supiste determinar muy bien. Vale, entonces, eso es justamente lo que les menciono, que podemos equivocarnos mucho. A mí me pasó ahorita. No supe identificar ahorita el problema. Claudia lo pudiste identificar muy bien. Es justamente la llave. Por eso les decía lo de las llaves, era muy importante luego tenerlo en cuenta. Conforme estamos escribiendo códigos más complejos. Ahí es donde vienen las complicaciones. Pero vale, ya tenemos esto entonces. Vamos a ejecutarlo. Lo ejecuto, bueno, lo selecciono, lo ejecuto y lo que me va a mostrar entonces es justamente el código que estaba acá, ¿no? Este es un número par negativo. ¿A qué es a lo que iba con la pregunta que me hacías? Tú me decías que si este tercer if que tengo, lo tengo que volver a escribir acá, si es que tuviera un tercer if que quisiera que se cumpliera como tal. Y aquí es donde yo te decía que lo importante aquí ya no es como tal saber cómo referenciar un código anterior, porque de cierta manera te digo, no lo he visto mucho, o sea, de todos los scripts que he visto, todas las maneras que he visto de cómo se resuelven problemas con estructuras de control, nunca he visto como tal una referenciación hacia atrás. Entonces, lo que se puede hacer aquí y lo recomendable es que si yo quiero que esto se esté evaluando, hay dos cosas. Que escriba esto mismo acá abajo o que lo deje en la parte de abajo específicamente si es que se cumpla nada más para los valores negativos. Porque ojo aquí, este es un valor negativo. Entonces, yo podría escribir acá simplemente este otro if, doy un enter, escribo if, voy a seleccionar con tab, voy a poner null, lo mismo que está arribita en el tercer if, acá, tab, por 2 igual a -4, ¿no? Lo voy a poner. Voy a irme a su llave de apertura, voy a dar un enter nada más y voy a escribir el código. Entonces voy a poner el valor es -4. Entonces si yo ejecuto este código, que ya se hizo todavía más largo y más complejo,
lo que debo de obtener es justamente eso. Este es un número par negativo y el valor es -4. ¿A qué voy con todo esto? Que hay algunas condiciones, algunos condicionales o algunas sentencias if anidadas que de cierta manera no tiene tanto como sentido que la escribamos acá, en este caso, porque si esto es un valor positivo, yo nunca voy a obtener un valor negativo acá. Entonces lo recomendable es escribirlo acá. Tal vez era un ejemplo no tan claro, pero lo que he visto mucho que se hace es escribir estas mismas condicionales, estas mismas sentencias sí, en la parte del bloque de else. Pero te digo, normalmente, y es lo más común, los códigos que corresponden al else, que justamente los estoy subrayando acá, y los códigos que corresponden al primer if, que lo estoy seleccionando ahora acá arriba, son diferentes. Por eso se tiene ese contraste. El if y el else son contrastantes. Me permite generar una comparación para generar contrastes entre los códigos. Si yo no cumplo con esta condición, pues ejecutas todo esto. Pero si tú no cumples esa condición ahora, pues ejecutas todo lo que está acá. Y algunos de esos códigos se pueden repetir. Pero aunado a esa pregunta, lo que debemos de buscar siempre es la manera de poder eficientizar esos códigos. Y la manera de referirme con eficientizar es también hacerlos más cortos, intentar buscar con otras herramientas cómo puedo yo escribir un código que sea más sencillo, que no necesite duplicar códigos, porque eso que les decía que estoy escribiendo lo mismo aquí con esto de acá, es duplicación de código. Entonces, de cierta manera, eso es una mala práctica, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda es tener solamente un código único. Voy a borrar ese primero que estaba ahí y ya dejo el tercero acá, ¿no? Bueno, no es como el tercero, sino es como otro if diferente del bloque else, un if anidado dentro del bloque else, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos ir generando códigos más complejos, pero también saber cómo eficientizarlos, cuál es la manera más adecuada de escribirlos. Y aquí entra también de cierta manera la parte personal, porque a mí, si yo le dijera a David, escribe este mismo código, como les decía a mi amigo, él tal vez lo escribiera, lo va a escribir de una manera completamente distinta a la mía. Yo me acostumbré muchísimo a escribir los if de esta manera. A mí me gustan mucho los if anidados, pero a David no le gustan tanto. Entonces lo que él hace es como vectorizar, empezar a sintetizar o resumir, condensar un poco más estos if, pero ahí ya se necesita tener un poco más de conocimiento de otros operadores, ¿vale? Entonces, no sé si revolví más con la pregunta que me hiciste, si la respondí o quedó al aire. No sé si con eso. No, sí, ya está perfecto. Sí, ya resolviste todas mis dudas. Gracias, César. Ok, vale. Ok, entonces, no, y muy buenas preguntas, la verdad, me gustan mucho esas preguntas, porque también me ponen a mí en retos de cómo poder visualizar un código de otra manera. Y es justamente lo que les decía, o sea, estoy segurísimo de que alguna de ustedes va a tener una forma diferente de pensar estos códigos, de cómo resolver esto, por ejemplo, nada más, ese código que acabamos de escribir, y de una manera completamente distinta a la mía. Y la suya estoy seguro de que va a ser incluso muchísimo más eficiente o más corta o más fácil de interpretar. Eso puede pasar. Eso es algo que es muy común que pase al momento de escribir códigos y compararlos con los de otras personas. Muy bien. Bueno, y aprovechando esto que les comenté al final, antes de continuar, algo que he visto muchísimo luego en internet, por ejemplo, en páginas como, hay una página que se llama RPubs, ahorita no se las voy a mostrar como tal, pero hay una página que se llama RPubs que se encarga de juntar una gran cantidad de scripts o, bueno, códigos, tareas, ejercicios, una gran cantidad de cosas, de documentos de R. Y a veces cuando veo los códigos, la verdad sí los veo difíciles de interpretar, pero no difíciles de interpretar tal vez porque no sepa qué es lo que está pasando. Tal vez esto mismo que está pasando, alguien lo pudo haber escrito, pero muchas personas lo que hacen es escribir esto así.
lo escriben simplemente sin dejar estos espacios en blanco. Ahorita lo estoy borrando todos los espacios en blanco posibles, ¿vale? Nada más algunos. Lo que hacen es escribir estos espacios en blanco así o juntar este if con este paréntesis. Intentan como que escribir todo muy junto. Entonces, lo que hace eso es que los códigos se vuelvan un poquito más difíciles de interpretar. Todo esto está más condensado, pero no es una buena práctica de hacerlo. Yo lo puedo ejecutar, lo puedo seleccionar, y lo que voy a obtener es el mismo resultado, porque R lo va a saber interpretar. A esto se le llama el intérprete de R. El intérprete de R se comunica con nuestra computadora, genera un proceso que se llama compilación y nos da el resultado. Y por eso podemos obtener el mismo resultado, a pesar de que tengo todo esto bien condensado. Entonces, esto es una mala práctica. Lo que yo les recomiendo siempre, ahorita voy a presionar Control Z, Control Z, Control Z. La buena práctica siempre es tener estos códigos de esta manera, ¿vale? Separados, que se intenten ser lo más claro posible. Hola Aranza, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Llegaste bien? Ah, sí, perdón, no me pongo al corriente. Sí, no te preocupes, ¿eh? Fíjate que ahorita nos estamos deteniendo en la parte de los if anidados. Claudia hizo unas buenas preguntas, igual ahí en la grabación si las podemos ver, porque sí fueron extensas, entonces sí para continuar, ¿vale? Pero no te preocupes, ¿eh? Cualquier duda, comentario que tengas, me lo puedes hacer después y yo te voy a atender, ¿vale? Va, gracias. Sí, no, ¿de qué? Vale, entonces, justamente estábamos viendo esto, ¿no? Los if anidados, combinarlos con diferentes condicionales else, toda esta parte. Muy bien. Vamos a continuar entonces con esto que les mencionaba, con la parte de los if anidados, que teníamos justamente dos condiciones, dos if, diferentes condiciones que se van a evaluar. Si las dos son verdaderas, 3, 4, 5, dependiendo de cuántas escribamos, se va a ejecutar el código. Si alguna de ellas es falsa, ya no se ejecuta el código, ¿vale? Eso es en resumidas cuentas, como recapitulación de lo que acabamos de ver. Si alguna de ellas no se cumple, se detiene el código y no obtenemos ningún resultado. Ok, entonces, nada más estos son unas diapositivas para poder aclarar cómo funcionaba el if anidado. Simplemente recordemos acá, me voy a ir a RStudio de nuevo, esta sintaxis, ¿no? Esta sintaxis que yo tengo un if dentro de otro if. El primer if que aparece, vamos a decir que es el if principal, ¿no? El primero de todos. Es como la llave maestra que debe de evaluarse o la condición principal que se debe de evaluar para que todo lo demás se vaya evaluando. Entonces, es el primer if, segundo if, puedo escribir otro if aquí como les mencionaba y puedo generar diferentes if anidados, ¿vale? Entonces, lo que yo les decía justamente en la parte final de la sesión anterior y comenzando la de hoy, es que me gusta verlos como unos candados. Y se los voy a explicar justamente con estos diagramas. Imagínense que tengo diferentes condiciones. Son justamente las condiciones que tengo acá, ¿no? Condición 1, condición 2, condición 2. Aquí no aparecen con los números, pero sé que corresponde a diferentes condiciones porque corresponde a diferentes if. ¿Cómo sé eso? Porque está un if dentro de otro if, dentro de otro if. Y aparecen estos espacios en blanco. Puedo identificarlos de esa manera. Entonces, vamos a suponer que la primera condición corresponde justamente a este candado. Si la condición, perdón, el primer if, si la condición se evalúa como verdadera, es como si yo tuviera una llave que permitiera abrir esa condición o ese candado, se abre el candado y se evalúa la siguiente condición, la condición secundaria, vamos a llamar. Ahora, se va a evaluar esa segunda condición, que justamente corresponde ahora a la que voy a seleccionar acá, este segundo if. Esa condición se evalúa como verdadera, es la llave correcta para ese candado, se abre y se va a la tercera condición. Y así se sigue con diferentes condiciones que ustedes deseen colocar. Eso va a depender de su código. Entonces, al final lo que voy a obtener es que si las tres son verdaderas, voy a obtener el código. ¿Qué es lo que pasa en el caso de que tenga la primera condición como falsa? Es lo que les mencionaba. Si yo tengo la primera condición o la condición principal como falsa, todo lo demás se va a cerrar. Ya no se va a evaluar, se va a mantener cerrado. Incluso aquí está mal porque, de hecho, yo puedo tener aquí esta condición como verdadera. Podría ser que tengo aquí una llave como verdadera porque una de esas condiciones puede ser que se cumpla, pero el problema de esto es que las puse como cerradas
porque R ya no se toma la molestia de evaluar lo demás. Si esta primera condición ya no se cumple, lo demás a R ni siquiera le hace caso, ¿no? Ya no lo evalúa, aunque se cumplan las condiciones. Y eso pasa con las siguientes partes. Yo puedo tener la primera como verdadera, se abre este candado, pero ahora la segunda es falsa. Entonces la llave es diferente, ¿no? Por eso puse aquí una llave distinta. La llave es diferente y lo demás ya no se evalúa y ya no obtengo mi código. Lo mismo ocurre con la tercera condición, con la quinta, con la sexta, con todas las condiciones que tengan. Si alguna de ellas es falsa, hasta que llegue el código o hasta que no me permita abrir alguna de esas llaves o todas las llaves del código o este candado, no voy a poder obtener el resultado que yo espero, ¿vale? Entonces eso es lo que les mencionaba con los condicionales if anidados. Y por eso les digo que a David y a mí me gusta verlos o nos gusta verlos como candados, porque ya tiene una aplicación más específica. Ya lo estaremos viendo con análisis de datos más complejos para que quede igual un poquito más claro, más específicamente más bien, dónde se usa un condicional if anidado, ¿vale? Muy bien, entonces, básicamente con esto, lo que me permitió mostrarles es cómo funciona el if anidado, la sintaxis general. Estuvimos viendo algunos ejemplos ahorita con Claudia, cómo podemos, digamos, combinar diferentes condiciones, cómo podemos combinar un condicional if anidado con un else. Y aquí lo importante que les menciono es identificar esas llaves, porque vean aquí estas llaves, ya la verdad son demasiadas. Son que 5 llaves, ¿no? Tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5 llaves. Siempre las llaves de cierre deben de corresponder con las llaves de apertura. Algo que pasó ese rato fue que a mí me faltó una llave de cierre. Eso es un error muy común que les puede pasar, que les falta alguna llave de cierre, pero eso va a pasar al momento de que escriban códigos complejos como estos. Porque puede pasar lo siguiente, era lo que les mencionaba, que me puede faltar una llave de cierre tal vez ahí. Ejecuto mi código, tal vez si esto me genera un error. No. Ejecuto mi código y al momento de ejecutarlo en la consola no me va a aparecer nada. Me va a aparecer un símbolo de suma, ¿no? Un operador de suma. Entonces eso me está diciendo R que me falta algo en mi código. Si yo no sé qué es, pues simplemente lo cancelo con la tecla ESC, la última de mi teclado, y listo, ¿no? Y ya evalúo mi código. Entonces aquí siempre hay que contar. ¿Cuántas llaves de apertura tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas llaves de cierre tengo? 1, 2, 3, 4. Tengo 4 de cierre y 5 de apertura. ¿Dónde va la otra llave que me falta? Ahí también es importante saber dónde colocarla, porque vean, vamos a identificarlas. Esta primer llave que tengo aquí, esta, se supone, bueno, vamos a poner se supone, es la llave que me va a permitir evaluar todo el código como tal. Bueno, no todo el código, sino es la llave del if principal, si es que tengo un if anidado. Esta otra llave me la está mostrando acá, ¿no? Me la está mostrando como tal acá. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Aquí yo tengo un if anidado. Vamos a enfocarnos en esta parte nada más. Tengo un if anidado. Yo tengo una primera llave. Tengo una segunda llave. Este if anidado que tiene este if dentro, este debe de tener una llave. ¿Por qué? Porque es como si le estuviera diciendo de cierta manera lo siguiente, que esta llave de aquí se va a evaluar con el else de acá, ¿no? Con todo el código de acá. Pero ¿qué va a pasar con este de aquí? Con este primer if. ¿Dónde va a terminar? Entonces aquí lo que me falta simplemente es colocar una llave que me permita encerrar o cerrar todo este código que estoy subrayando. Simplemente en la línea donde quiera colocarlo, bueno, después de este código más bien, donde vaya a colocarlo, escribo la llave y se autocompleta. Ven aquí que pasó algo interesante. Estas llaves como tal se juntaron, aparecen juntas, ¿no? Aparecen al inicio de las líneas de código. Si yo ejecuto este código nada más, lo voy a ejecutar. ¿Lo ejecuto? Sí me va a dar un resultado. Me da un resultado, pero como tal, algo que no recomiendo mucho es que tengan las llaves juntas. Las llaves deben de tener una separación como las que aparecen acá. Esta separación yo no se las coloqué. Se las colocó RStudio por default. Él se las colocó. Y simplemente lo podemos ver como el siguiente ejemplo, ¿no? Bueno, con los ejemplos que veíamos. Si yo escribo if, selecciono tab, se aparecen, aparecen justamente estas llaves, pero abajito, si yo selecciono o genero otro if anidado,
se autocompleta, esperen, se autocompleta y la llave de apertura y de cierre aparecen en un orden distinto, ¿ven? Como en una jerarquía distinta, ¿no? Eso también es una característica específica del lenguaje R. Esas llaves de apertura y de cierre tienen como que un orden específico en el código para que sepamos identificar dónde termina uno y dónde termina el otro. Y es lo que les decía. Todo esto corresponde al if de adentro, el segundo if, y todo lo de acá corresponde al primer if. Pero esto con la práctica vamos a ir teniendo un poquito más de habilidad para identificarlo. Incluso con que tengas práctica, estoy seguro que es muy común que nos equivoquemos. A mí me pasó. Pero eso ocurre cuando empezamos a escribir códigos más complejos y todo eso. Pero lo importante simplemente es conocer qué está pasando. Hay que conocer qué está pasando con el lenguaje y una vez sabiendo eso, pues ya jugamos con él. Simplemente sabemos qué está pasando con las condiciones, con los bloques de código, la sintaxis, y pues ya vamos jugando con esa sintaxis también. Entonces, ya nada más como un tip, y ahorita unos minutitos también para mostrarles un ejemplo. Bueno, a ver, no creo que dé tiempo, pero nada más un tip rápido. Cuando vean que aparece eso, esto de las llaves como juntas, digamos, me aparecen las llaves así. Voy a borrar esos espacios en blanco. Estos espacios, ¿no? Tengo todo junto ahora. Esto les digo no es muy común. Lo que yo hago normalmente, porque RStudio me facilita esa tarea, es seleccionar todo el código donde veo que aparecen todas esas llaves que no quiero que aparezcan así. Le doy control C para copiarlo, lo borro, lo pego y automáticamente RStudio las acomoda donde deben de ir. Yo lo que hice aquí, no sé si fui muy rápido, pero lo que hice aquí fue simplemente borrar todo el código anterior, copiar el código, borrarlo y pegarlo. Y RStudio generó este acomodo de las llaves de forma correcta. Eso se puede hacer para códigos muy grandes. Cuando tengan códigos muy grandes, donde vean que tal vez la sintaxis no fue adecuada. Bueno, la sintaxis sí, más bien el acomodo de las llaves o de diferentes códigos no fue el adecuado, simplemente seleccionen lo que quieran que se acomode y RStudio se los va a acomodar. Es una gran ventaja de este ambiente de desarrollo integrado, ¿vale? Muy bien, entonces, ya estábamos viendo justamente este ejemplo de las llaves, ¿no? Que les digo, a mí me gusta mucho verlo como llaves. Y aquí tengo un ejemplo de un estudiante, que es, digamos, para poder determinar el desempeño. Voy a hacerlo yo. Esto no es un ejercicio, voy a hacerlo yo. Imagínense lo siguiente, y denme aquí unos 5 minutitos nada más para que lo podamos ver. Voy a escribir entonces lo siguiente. Voy a poner un comentario, voy a poner determinar el desempeño de una estudiante. Voy a poner no, sería así, ¿no? Una estudiante. Pero según el espacio, ¿no? Ok, voy a escribir esto y imagínense lo siguiente. Esto ya es algo un poquito más aplicativo y de cierta manera también es un poquito más complejo porque ya voy a manejar diferentes variables. ¿Cuáles son las variables que voy a manejar y qué es lo que voy a hacer? Tengo 3 variables. Una variable que se llama T, una que se llama E y una que se llama P. ¿A qué corresponden estas variables? Corresponde, por ejemplo, la variable T a la calificación de tareas, la variable E a la calificación de exámenes y la variable P a la calificación del proyecto, ¿no? Algún proyecto que hayan hecho. Y acá al ladito, en la parte izquierda, derecha, yo puse la calificación que obtuvo en tareas, exámenes y proyectos. 9.5, 8.7, 9.3. Entonces, yo puse, vamos a suponer, ¿no? Que es una manera de que, antes de continuar, imagínense que esto les pide una escuela que hagan un script de R que les permita fácilmente identificar qué alumnas pasaron o no pasaron, ¿no? El semestre, no sé, el bimestre o un examen o simplemente un módulo. Pueden ustedes escribir un código de R o un código de Python también, dependiendo de cuál es su lenguaje favorito, y lo podemos aplicar con todo lo que hemos visto. ¿Cómo? Ahorita va a ser para un estudiante nada más. Pero imagínense entonces lo siguiente. Tengo mis 3 variables que corresponden a estas categorías y lo que se debe de cumplir es lo siguiente. Yo voy a cumplir o debo de cumplir las siguientes condiciones. Vean que de forma implícita está aquí
aquí lo puse de forma explícita, las condiciones que debo de evaluar. Que las tareas sean mayores o iguales a 9, la calificación, la de los exámenes sea mayor o igual a 8 y la del proyecto mayor o igual a 9. Entonces, lo que yo debo de evaluar después es, digamos, tengo un código también para el promedio general, donde voy a considerar el 20% para tareas, 60 para exámenes y 20 para proyectos, ¿no? Entonces, digamos que esto solamente es un ejemplo donde un profesor o profesora quiere evaluar a su estudiante dependiendo de estas calificaciones y dependiendo de estos porcentajes para obtener su promedio final. Entonces, las condiciones a evaluar son tareas mayor a 9, mayor o igual a 9, exámenes mayor o igual a 8, proyecto mayor o igual a 9 y el promedio final que se va a obtener con estos porcentajes respecto a estas condiciones debe de ser mayor a 8,5. Muy estricto, ¿no? También dice profesor o profesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Entonces, hago mucho, digo mucho entonces, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir un código que me permita evaluar si el estudiante aprobó o no. Entonces, voy a escribir mis tres variables, que son, vamos a decir, mis calificaciones. Generar o escribir, ahí le pueden poner, escribir variables con los promedios. Voy a escribir entonces la variable t, le voy a poner en este caso que era 9,5, 9,5. Voy a poner la variable e, que va a corresponder a 8,3, 8.3. Voy a estar moviendo aquí ya en la presentación y RStudio. Y esta otra era 9,5, ¿no? Tengo estas tres variables, las selecciono, las voy a ejecutar, nada más para que se guarden en mi ambiente de RStudio, ya las tengo. Y luego tengo acá también, necesito como tal el promedio, ¿no? Entonces, para poder generar el promedio, puedo hacer una operación aritmética con R. Puedo utilizar las variables anteriores que ya están guardadas, multiplicarlas por su porcentaje y sumarlas y obtener su promedio. Así que lo que estoy haciendo aquí es simplemente multiplicar por el porcentaje de exámenes, de tareas y del proyecto. Es un ejemplo. Voy a poner aquí otra variable que diga, bueno, más bien otro comentario que diga calcular el promedio general. El promedio general. Y voy a escribir una variable que se llame cal, ¿no? Que sea calificación, ¿no? Una abreviatura tal vez de calificación. Voy a escribir, aquí voy a escribir, bueno, les voy a mostrar cómo escribí esto, porque también esto es de un poco más personal. A mí me gusta siempre escribir, cuando voy a utilizar un operador aritmético, encerrarlo entre paréntesis. Siempre me gusta hacer eso. R puede sin ningún problema evaluar las condiciones sin paréntesis. Digo, también depende de la jerarquía de operaciones, pero siempre acostumbro a hacer eso. Encerrar entre paréntesis y luego todo encerrarlo entre paréntesis. Pero lo pueden dejar nada más con lo de las variables. Entonces voy a escribir un paréntesis y voy a escribir la letra E por 60. Punto 6, perdón. 0.6 más, ahora voy a escribir otros paréntesis, voy a poner T por 0.20, 0.2 más paréntesis P por 0.2. Sí, 0.2, ¿no? Voy a ejecutar esta variable y lo que voy a obtener, aquí está, es un promedio, ¿no? Aquí me dice que es 8.78. Lo puedo ver en mi ambiente de RStudio o lo puedo ver en mi consola. Simplemente escribo el nombre de mi variable y aquí está, 8.78, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí simplemente ahorita es escribir tres variables que tienen los promedios de tres categorías, tareas, exámenes, proyecto, y calculando la calificación final a partir de los porcentajes que definió ese profesor o profesora, ¿no? Es bien estricto, con su 8,5. ¿Qué voy a hacer después? Voy a escribir un código que me permita determinar si el estudiante aprobó o no. Voy a evaluar la primera condición. Vamos a suponer que soy muy estricto y yo quiero que específicamente la primera condición a evaluar sea el examen. Si tu examen tiene una calificación mayor, tu promedio general de exámenes tiene una calificación mayor o igual a 8, ok, pasas, ¿no? Y evalúo lo siguiente. Entonces voy a escribir eso. Voy a escribir determinar si el estudiante o la estudiante aprobó. Voy a escribir un if anidado. Escribo la palabra if, presiono tab, selecciono esta opción y voy a evaluar
la letra E, que es mi variable del promedio de exámenes, operador relacional mayor o igual a 8, y ya tengo mi primer condición a evaluar. Voy a irme abajo, puedo dar un enter aquí, de hecho, nada más para escribir abajito, y voy a evaluar la segunda condición. Voy a poner otro if, selecciono con tab, y vean aquí lo que hice en el código. Lo que hice aquí fue algo que no les he mostrado en códigos anteriores. Utilicé un operador, en este caso, booleano. Aquí ya estoy combinando operadores relacionales, operadores aritméticos y operadores booleanos también, en conjunto con sentencias if. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo ya sé, para este problema en específico, que el profesor o profesora quiere específicamente que lo primero que se cumpla es que su examen o la calificación de examen sea mayor o igual a 8. Ya se cumplió, ¿no? Ya la tengo. Ahora, quiero que evalúes si estas dos condiciones se cumplen, porque aparte de que tuviste mayor a 8 en tu examen, debes de cumplir con estas condiciones. Debes de cumplir que tareas, y en este caso, proyecto, sea mayor o igual a 9. Coloco eso, me escribo, que sea, por ejemplo, tareas mayor o igual a 9, para poder evaluar una segunda condición dentro de un if, debo de escribir el operador booleano que quiero utilizar. En este caso, como quiero que sean mutuas o que se cumplan al mismo tiempo, tengo que escribir el operador booleano AND, que es el ampersand, ¿no? Este símbolo. Y escribo la siguiente condición, P mayor o igual a 9. Ya tengo mis dos condiciones y ahora lo que voy a poner es una tercera condición. Ok, ya cumpliste con lo anterior. Tu calificación es mayor o igual a 8.4, bueno, 8.5, ¿no? Creo que era la calificación ahí. 8.5, pues vamos a poner. Simplemente escribo otro if, presiono con tab, bueno, aquí presioné tab, es que a veces lo autocompleta sin que yo seleccione. Coloco la variable cal, que tiene mi calificación, coloco mayor o igual a 8.5, y ya abajito quiero que se muestre el mensaje, ¿no? Voy a poner print, y ahorita les voy a mostrar una manera de eficientizar esto, por eso lo escribí así. Pero ahorita estamos viendo el ejemplo con un if anidad. Entonces voy a escribir print y voy a escribir lo siguiente. La función print, seguido de la función paste, que la habíamos visto, que me permite concatenar elementos. Escribo paste, escribo sus correspondientes paréntesis, sus paréntesis correspondientes, más bien, y voy a poner aprobado, tu calificación es, aprobado, aprobado. Tu calificación, voy a poner, tu calificación es, me salgo de esa cadena, de esas comillas, coloco una coma, y voy a escribir la variable CAD, que va a tener su promedio general, ¿no? Que calculamos acá arriba. Entonces, simplemente voy a eliminar este espacio que está aquí, vean. Algo importante también, como paréntesis, importante, las llaves de cierre, siempre hay que mantenerlas juntas. Yo les recomiendo que las mantengan juntas siempre, como los ejemplos que estaban acá. Estas, siempre se mantienen juntas, aquí también, en la parte de acá también se mantenían juntas. ¿Ven? Siempre hay que procurar eso, ¿vale? Eso sí. Las de acá pueden separarse porque podemos escribir diferentes códigos, pero las de cierre sí hay que mantenerlas juntas, como recomendación. Ok, ya tengo todas estas variables, sus promedios, el promedio general. Voy a ejecutar mi sentencia if, anidada, y lo que me va a mostrar justamente es este mensaje. Aprobado, aprobada, tu calificación es 8.78. Entonces, con esto acabamos de ver que podemos escribir un if anidado para que se cumplan diferentes condiciones, en este caso para un problema más específico, determinar si un estudiante o una estudiante aprobó a partir de sus calificaciones de tareas, exámenes, proyectos y su calificación general. Entonces, imagínense, ya con esto cierro porque ya no quiero quitarles más su tiempo, imagínense que tengo 20 estudiantes. ¿Puedo evaluar lo mismo para 20 estudiantes? La respuesta es sí. Para poder hacer eso, se utiliza otra estructura de control que se llama un ciclo for. Pero eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Y ya para terminar de una manera perfecta con esto, les quiero decir que este código que acabo de escribir se puede eficientizar de una manera más, se puede hacer más eficiente. ¿Cómo? Utilizando operadores booleanos.
No sé si lo pensaron o de repente se les ocurrió, pero aquí yo utilicé un operador booleano para evaluar dos condiciones que se están cumpliendo al mismo tiempo. Recuerdan que yo les dije, oye, los condicionales if anidados van a ejecutar un código si se cumplen todas las condiciones. Pues, ¿para qué escribo un if anidado si puedo escribir un simple if y colocar todas las condiciones al mismo tiempo? Y listo. ¿Por qué? Porque el if anidado deben de cumplirse todas las condiciones que estoy en este caso subrayando para que se ejecute mi código. Entonces, para terminar, les voy a mostrar cómo ese código de arriba se puede hacer un poquito más eficiente. Escribo mi condicional if, mi sentencia if, la selecciono y voy a escribir la variable e mayor o igual a 8, operador booleano end, o el símbolo de ampersand, voy a escribir t mayor o igual a 9, operador booleano end, de nuevo, p mayor o igual a 9 en este caso, otra vez el operador booleano end, coloco la última variable que es la calificación, mayor o igual a 8.5. Y simplemente abajo escribo lo mismo, print, paste, pongo aprobado o aprobada, tu calificación es, y pongo lo mismo, ¿no?, que escribí anteriormente. Ejecuto este código y lo que se va a mostrar es lo mismo o el mismo resultado que el código anterior. Entonces, con esto termino diciéndoles que siempre que ustedes quieran escribir un código, siempre piensen si lo que están escribiendo es la manera más eficiente de hacerlo, o pueden todavía hacerlo más compacto, más fácil de entender, o esta es la única manera en la que pueden hacerlo. Y aquí es donde les digo, los códigos se pueden escribir de muchísimas formas. La única limitante son las herramientas con las que contamos en ese momento, pero también nuestra imaginación. Esta parte ya depende de cómo puedan escribirlo ustedes. Ustedes se pudieron haber imaginado otra forma de escribirlo y lo pueden hacer. Pero de esta forma concluyo diciéndoles que siempre intenten escribir códigos lo más corto posible. Que sean fáciles de entender como esto. Básicamente esto es más fácil de entender que lo que está acá arriba. Porque digo, tal vez alguien que ya conozca, ¿no?, de if anidados va a decir, ok, tengo una condición aquí que se debe de evaluar primero y tengo otra condición acá, dos condiciones juntas y luego otra tercera condición y voy a obtener este bloque de código, ¿no? Bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Es más fácil entender esto si lo escribo todo junto. ¿Por qué? Porque sé, en este caso en específico, que el estudiante o la estudiante debe de tener estas condiciones que se cumplan al mismo tiempo. Con eso me permite utilizar un operador booleano para evaluarlas todas. Y ya, finalmente, si yo selecciono esta condición de este paréntesis, de este if, y la ejecuto, ¿qué esperaríamos obtener? Un valor lógico de verdadero. Todos estos valores lógicos se están juntando aquí para generar un solo valor lógico, ¿vale? Y de esa manera podemos utilizar todo este conocimiento para evaluar problemas tan específicos y tan complejos como es la calificación de un estudiante o un estudiante, ¿vale? Ya lo que vamos a ver después, la siguiente sesión, es en el caso de que no se cumpla y digamos el estudiante reprueba, ¿no? Y pues está triste. Pero pues imagínense que somos profesores y profesoras buena onda y les damos puntos extras en el examen. Pues entonces ahí ya tenemos que utilizar otro tipo de sentencias, acá, para poder evaluar lo siguiente. Pero bueno, no, al final creo que fue lo mismo. No me acuerdo si este era el que les quería mostrar, pero al final nada más agregamos un punto extra, que era esto. Pero todo esto se puede eficientizar. Pero ven que aquí lo único que cambió fue esto, ¿no? Como que utilizamos otra condición distinta que se llama else if. Estas se las voy a mostrar en la siguiente clase, ¿vale? En la siguiente sesión. Pero es en el caso de que repruebe, ¿no? Que tenga punto extra. Muy bien, no sé si hasta este punto hay alguna duda, alguna pregunta, alguna otra duda que quieran que resuelva de un tema anterior, también la podemos ver, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Todo va bien, a buen ritmo? ¿Cómo van? Para mí todo bien, todo ¿Ok? perfecto. Gracias. Vale, vale. Sí, creo que también todo bien. Hasta ahorita todo bien. Vale, vale.
Sí, voy a subir ahorita terminando la sesión el video para que puedas ver la parte inicial, Aranza, y si tienes alguna duda y pregunta me la puedes hacer, ¿vale? Sin ningún problema. Va, muchas gracias. No, ustedes, voy a terminar la grabación.